Muy buenas tardes a todos, esperando se encuentren bien, al igual que sus seres cercanos. Vamos a iniciar nuestra sesión webinar Retos contables y fiscales ante los eventos actuales, uno de las sesiones de la serie de webinars que vamos a estar teniendo. El día de hoy tendremos el gusto de acompañarlos Mauricio Brizuela, socio director de Science Grant Thornton, Pedro Zugarramurdi, socio coordinador de la Práctica Nacional de Impuestos, y un servidor, Esteban Uriostegui, socio coordinador de la Práctica Nacional de Auditoría, para estar con ustedes teniendo esta sesión. Le voy a ceder la palabra a Mauricio Brizuela para que nos platique un poco sobre esta serie de webinars. Esteban, muchas gracias. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta sesión de webinar que hemos preparado para ustedes. Reciban un abrazo fraterno y solidario por todos los que conformamos la firma Science Grant Thornton. Esperamos de todo corazón que se encuentren bien, que sus familiares se encuentren bien, resguardados y siguiendo todas las recomendaciones que se han dado para poder enfrentar esta emergencia sanitaria. Estamos viviendo tiempos sin duda difíciles, sin precedentes. Esta pandemia ha traído consigo no solamente los efectos de salud que estamos viendo, sino también efectos sociales, comerciales, económicos y muchos más. En Science Grant Thornton nos reconocemos como una herramienta útil que podemos brindarles a ustedes para poder sortear estos momentos tan difíciles. Para ello hemos diseñado una batería de cursos vía webinar que están enfocados a poder tener ideas y tips de cómo enfrentar los embates de esta pandemia. La semana pasada tuvimos un seminario en el cual pudimos platicar del plan de continuidad de negocios, estrategias para retención de personal, eficiencia para nuestro capital de trabajo y flujos de efectivo y la evaluación de riesgos ante la pandemia del COVID-19. La grabación de esta sesión está ya en nuestra página oficial de la firma. Si alguien desea consultarla, por favor, no duden en hacerlo. El día de hoy, con Pedro Zugarramurdi y Esteban Uriostegui, estaremos escuchando diferentes tips y temas a considerar para los aspectos contables y fiscales que deben de considerarse ante la pandemia. La próxima semana, el próximo martes, tendremos la participación de varios de nuestros socios tocando un tema que es por más importante: recomendaciones para el trabajo a distancia. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para procesar toda la operación a distancia de una empresa? Protección de información, protección de datos. Un tema importante que es los criterios de seguridad social ahora que nuestra gente está trabajando desde casa. Y finalmente, en 2 semanas más estaremos platicando también con nuestros socios de las áreas de comercio exterior y precios de transferencia, también para poner a su disposición diferentes recomendaciones, también en relación a esta emergencia que estamos viviendo. En la firma estamos a sus órdenes para darles toda la ayuda, soporte, ideas que ustedes puedan requerir para llevar a cabo sus actividades de manera normal. Disfruten, por favor, de esta sesión que hemos diseñado para ustedes. Y Esteban, regreso los micrófonos para ti. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, Mauricio. Como bien dice Mauricio, es muy cierto que esta es una situación sin precedentes y que tiene efectos en diversos aspectos de la operación de la sociedad, como decía Mauricio. Y bueno, en lo particular, yo que estoy involucrado en el día a día en la parte contable financiera, no ha quedado fuera de los efectos de lo que está sucediendo actualmente. La intención de lo que queremos platicarles hoy refleja principalmente las inquietudes de la administración, de los preparadores de información financiera, sobre cuáles son los efectos de estas condiciones actuales que estamos viviendo en la información financiera al cierre de 2019. Para muchas entidades todavía están en proceso de emitir sus estados financieros, muchas de ellas en proceso de dictaminarlos.
Para muchas entidades la evaluación de su potencial continuidad como un negocio, para algunas en particular puede ser diferente los efectos que está sufriendo y esta evaluación resulta particularmente crítica en este momento. Pero a su vez estamos ya iniciando o ya llevamos una primera cuarta parte del año 2020 y tenemos que visualizar las condiciones actuales que se visualiza para 2020. Y esto a su vez en muchos sentidos va ligado a la parte fiscal, donde Pedro nos comentará cuáles son esas implicaciones, cuáles serían las alternativas que en este momento existen sobre la parte fiscal y aspectos que si se cuidan pudieran tener un beneficio, un efecto que coadyuve a la administración con el resto de las acciones que están tomando para sortear la situación actual. Como bien platicaba, si lo queremos visualizar cuáles son los efectos a nivel de información financiera, lo tenemos que separar claramente en dos temas. Uno es qué pasa el 31 de diciembre de 2019 y cuando todavía estoy en proceso de autorizar esos estados financieros por el periodo y estoy todavía en proceso de cerrar la auditoría y obtener el informe correspondiente, requiero no ajustar lo que ya existía el 31 de diciembre de 2019 derivado de los eventos actuales y por otro lado, qué tanto énfasis hay que poner o hay que analizar respecto del tema de negocio en marcha derivado de los impactos del COVID. Si lo vemos en una línea de tiempo y alineado a lo que las normas establecen, al 31 de diciembre de 2019, para efectos de México muy en particular, pero también para muchos de los países, todavía no había un efecto tan claro, ni se habían desarrollado ni tomado acciones como las que se han desarrollado y tomado al día de hoy. Esas condiciones al 31 de diciembre de 2019 son muy diferentes a las que tenemos durante 2020 y que tendremos seguramente al cierre al 31 de diciembre de 2020. Todos esos eventos que se detonaron derivado de la pandemia cuando fue declarada como tal por la OMC son eventos diferentes, son circunstancias diferentes y son una parte de la evaluación que tendremos que estar realizando. Los eventos posteriores nos deben de ayudar para identificar si esas condiciones que tenemos al día de hoy ya existían al 31 de diciembre de 2019 y por lo tanto requieren impactarse en esa información financiera o son eventos que presentan condiciones que se están dando específicamente en un periodo posterior y que afectarán dicho periodo, en este caso específico 2020. Si nosotros lo vemos en una evaluación de la información financiera al 31 de diciembre de 2019, solamente se requeriría ajustar los estados financieros siempre y cuando las condiciones que existieron al 31 de diciembre de 2019 están relacionadas con todos los eventos que han ocurrido posteriormente durante 2020. Nuestro punto de vista y consideramos que será para la generalidad de las organizaciones, de las empresas, es que los eventos que se están dando al día de hoy no proveen evidencia de condiciones que hayan existido al 31 de diciembre de 2019, es decir, son específicas de este periodo y tendrán que evaluarse y tendrán que tener un efecto en los estados financieros, pero potencialmente no requerirán ajustarse en las cifras al 31 de diciembre de 2019. Nuestro valor de los inventarios, el valor de las propiedades planta y equipo, el reconocimiento de las estimaciones para cuentas incobrables, todas estas se debieron haber hecho con las condiciones que prevalecían al 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, visto hacia lo que ahora puede estar sucediendo, va a requerir que esta evaluación de eventos posteriores, de acciones que están tomando los gobiernos, de los propios problemas de flujos que puedan estar enfrentando las entidades con las que usualmente hacemos transacciones, se tendrán que estar monitoreando y sobre todo el énfasis tendrá que ser hasta la fecha en que se autoricen los estados financieros, que usualmente corresponde a la fecha del informe del auditor externo. Se tiene que identificar esos hechos y circunstancias que finalmente fueron base para el reconocimiento de activos y pasivos. Si se modifican o son diferentes a la fecha, solo se tendrían que analizar retrospectivamente siempre y cuando tuvieran un efecto o presentaran condiciones que ya existían también a esa fecha.
Como lo decíamos, es poco probable que se requiera ajustar las cifras ya reconocidas, que ese es un tema importante y que es algo que se tiene que analizar caso por caso, pero pareciera que la generalidad caerá en esta situación. Y finalmente, el hecho de no ajustar no quiere decir que haya información relevante que para el usuario del estado financiero se deba incluir y debe entender cuáles son los efectos que se estiman pudiera tener hacia adelante para la entidad. Cuando hablamos del tema de eventos subsecuentes, dos aspectos relevantes. Uno es la identificación del propio evento, y un evento posterior, un evento subsecuente, significa que son condiciones que existen el día de hoy, pero que no existían a la fecha en que hice los estados financieros, específicamente al 31 de diciembre de 2019. Si esos eventos sí van a generar cambios en el futuro sobre los activos y pasivos y en la propia operación de la compañía, ese es un evento subsecuente relevante que tendrá que considerarse para efectos de si debe revelarse o no. Una vez que se define que se debe revelar, entonces en este caso se requiere describir la naturaleza del evento, cuáles son las condiciones, circunstancias, cuál es la evaluación o las acciones que está tomando la administración y de ser factible se tendría que considerar cuál es el efecto financiero que se estima pudiera afectar la información financiera de la compañía al 31 de diciembre de 2019. Este es el panorama general que sin duda busca centrarse en cuáles acciones han tomado para contener y minimizar los eventos posteriores derivados de la situación actual. Y el hecho de que no se ajuste, que esto es importante, no quiere decir que no se deba revelar cuáles son los efectos y consecuencias que se estiman pudieran darse en el futuro sobre la propia organización y obviamente sus operaciones, actividades futuras y su negocio en general. ¿Cuáles son situaciones potenciales que van a requerir o que estimamos se van a presentar o se pueden presentar para muchas de las entidades? Primero, los planes específicos que se están tomando para los efectos del COVID y en su caso para continuar en su operación normal como un negocio en marcha, que fundamentalmente se está viendo afectado en diversas vertientes, pero que en todos los casos de manera directa o indirecta tendrá algún tipo de efecto. Para muchas entidades pudiera generar incumplimiento de obligaciones, pudiera generar exenciones o modificaciones a términos contractuales de sus deudas y sus préstamos, lo cual implicaría revelarlo y mostrar cuáles serían las acciones de la administración para efectos de poder contener estos efectos. Cambios significativos en los tipos de cambio y tasas de referencia que ya están teniendo sin duda efectos significativos y pueden afectar la posición financiera y flujos de efectivo de las compañías. Esto es un hecho. Interrupciones en la cadena de suministros que a su vez pueda afectar el cumplimiento de sus obligaciones, ya sea contractuales o su propia operación normal. La evaluación de ciertos acuerdos de compra o venta, acuerdos o contratos en los que se participe, donde el no cumplirlo por las condiciones actuales pueda generar una obligación de flujo de efectivo para la organización, se debe de tomar en cuenta. Anuncios de planes para descontinuar una operación o cerrar alguna ubicación son temas relevantes como eventos que si están presentes se deben revelar en los estados financieros. El anuncio o inicio de la implementación de una importante reestructuración, probablemente dentro de las condiciones actuales se esté evaluando o se tenga en mente que esto pudiera ser una condición presente a la fecha, se tendría que incorporar como una revelación a los estados financieros. Y en algunos casos puede haber ya disminuciones que si bien no se reflejan al 31 de diciembre de 2019, en 2020 tendrán su efecto al estar perdiendo valor dadas las condiciones actuales en las que estamos. La parte fundamental en que se centran los eventos posteriores tiene que ver con la capacidad de la administración para poder mostrar cuál es su condición, cuál es el potencial efecto y cuáles son las consideraciones pertinentes que debe tener en mente el usuario del estado financiero. Cumpliendo estos elementos es la parte fundamental de lo que estaría afectando los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y que finalmente forman parte integral de los propios estados financieros y de la información para los usuarios. Pasando al siguiente tema, que también es un tema de análisis, un tema de atención por parte de muchas de las compañías y como platicábamos, los efectos son desde efectos muy acotados, efectos indirectos, hasta efectos
que pueden generar el cierre del negocio, pueden generar una disminución importante de la operación. Y esto es el tema de negocio en marcha. El tema de negocio en marcha es una condición que se tiene que evaluar a cada fecha de reporte y considera toda la información futura, toda la información que se da posterior a la fecha del estado financiero, pero que forma parte antes de que se autoricen los estados financieros. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es que en la medida en que más tiempo se tome en autorizar los estados financieros, más información se debe considerar para efectos de esta evaluación. Es decir, la evaluación que se hizo quizás hace 3 semanas de cuáles eran los efectos potenciales en mi negocio, al día de hoy pueden ser muy distintos y puede requerir evaluar información que en algún momento consideré no necesaria y que ahora sí se convierte vital para poder tenerla como parte de mi análisis. ¿Cuáles son algunos de estos indicadores que hay que tener en mente en este proceso de evaluación de negocio en marcha? Rentabilidad actual y esperada, y hablamos corto y largo plazo. Cronograma de pagos de deuda financiera respecto de los flujos que se estima va a tener la entidad y si esto pudiera generar un impacto negativo en su operación a tal grado que impida continuar su operación normal. ¿Cuáles son las potenciales fuentes de financiamiento a las que tiene acceso o si existen opciones de reestructura que le permitan amortiguar las condiciones actuales? Su capacidad para continuar brindando servicios dependiendo del tipo de industria, dependiendo del tipo de negocio, la ubicación donde realiza sus actividades primarias. Y en algunos casos puede haber situaciones donde contratos clave, concesiones, permisos, se tiene que evaluar claramente cuál va a ser o cuál pudiera ser la mejor estimación de cómo van a continuar operando. Si el contrato o la concesión tiene tal peso en la operación de la compañía y se considera que las condiciones no van a ser las más favorables, es un tema muy importante a incorporar dentro de la evaluación de negocio en marcha. Creemos que en general las entidades estarán ubicadas después de hacer su evaluación hasta la fecha de autorización en 2 escenarios. El primero es que concluyen que no hay una incertidumbre material, es decir, que se considera que la compañía va a poder atenuar todos estos efectos con diferentes acciones y va a continuar operando con los efectos correspondientes, pero va a poder continuar con su operación, lo cual simplemente implicaría que revele adecuadamente estos eventos posteriores que platicamos. Y el segundo escenario, sin duda, está relacionado con aquellos casos donde, dadas las condiciones actuales, existe una incertidumbre importante de qué tanto va a afectar, si esto va a permitir a la entidad continuar su operación en el corto plazo y en el mediano y largo plazo también. Cuando existen estas condiciones que generan dudas, se requerirá incluir una nota específica explicando de manera detallada cuáles son estas condiciones, pero sobre todo cuáles son los planes de la administración para considerar que la compañía va a poder continuar como negocio en marcha y por lo tanto su información financiera se siga presentando como usualmente lo hace. ¿Qué va a pasar en algunos casos? Y creemos que esto es simplemente nuestra apreciación, que será muy poco probable que se den casos donde la conclusión sea que la única opción viable para la entidad sea liquidarse o que no haya otra alternativa realista. En este caso, consideramos que la compañía no va a poder continuar presentando su información como lo venía haciendo y esto implicará evaluar otras bases de preparación como las bases de liquidación y eso obviamente requiere hacer un análisis específico, prever las valuaciones de ciertos activos y pasivos, cambiar la estructura de los estados financieros, por lo que es importante que si alguna entidad pudiera estar en una situación o considerar que existen dudas significativas y por lo tanto ya ha concluido que no existe otra alternativa excepto el que se espere la liquidación de la entidad. En esos casos se requiere hacer un análisis más profundo y un análisis con mucho mayor tiempo y anticipación antes de reflejar su información financiera del siguiente periodo. Cuando ya hablamos y pasamos al tema de esto fue lo que sucedió, eso es lo que pudiera afectar al 31 de diciembre de 2019, ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que se tiene que evaluar de cómo podría afectar toda la situación actual, las acciones que está tomando el gobierno,
los aspectos fiscales, los aspectos operativos, etcétera. Todo esto sin duda tiene ya un efecto y va a tener un efecto en 2020 que se tiene que monitorear porque es cambiante y no se podrá definir en este momento exactamente cuáles serán las condiciones. Pero de manera general consideramos que algunos aspectos que las compañías deben de tener en mente para poder reflejarlos en tiempo y con el debido análisis, el tema de deterioros de activo de larga duración, las condiciones actuales pueden generar indicadores de deterioro que harán que compañías que usualmente no requerían hacer evaluaciones de larga duración por los resultados positivos y los flujos positivos que tenían en el tiempo, pues ahora se reviertan y por lo tanto requieren hacer una evaluación de recuperación de esos activos en los que ha invertido. Eso relacionado con la reducción de los flujos futuros. La volatilidad de los mercados financieros está haciendo que las tasas de descuento que se utilizan modifiquen de manera importante la tasa y por lo tanto de manera importante el valor de recuperación de esos activos. Y por otro lado, la incertidumbre que pudiera existir en el tiempo en el que se van a utilizar los activos también puede modificar esas mismas proyecciones. Es un hecho que este tema será un tema más recurrente en muchas entidades y que es importante anticipar si la entidad, nuestra compañía, estará cerca de una situación así y por lo tanto hacer un análisis que probablemente se pueda requerir para la información trimestral, si es que se presenta información trimestral, o en su caso en la información anual al cierre del año 2020. Aunado a este tema, el crédito mercantil, sin duda, la prueba anual de deterioro tendrá modificaciones como las que comentamos para los activos de larga duración. Aspectos como pérdida de personal clave pueden afectar también esos mismos flujos, pero a su vez la evaluación de si el crédito mercantil puede ser recuperado. Deterioros específicos por grupos de activos también seguramente tendrán una evaluación particular y un tema para aquellas entidades públicas requerirá una evaluación constante de cuál es ese precio de la acción que está en el mercado respecto del valor en libros en acción. Cuando el valor en libros exceda esa capitalización de mercado puede ser un indicativo muy fuerte de que se requiere reconocer un efecto de deterioro para la entidad y por ende para su crédito mercantil. En el caso de arrendamientos, que fue una norma que en 2019 entró en vigor y que trajo cambios significativos para la mayoría de las compañías, la tasa incremental de préstamos probablemente va a sufrir cambios importantes y esto puede modificar el valor presente de los pagos futuros de arrendamiento y por ende los activos correspondientes. Se requiere estar revisando el comportamiento y la tasa, cómo se va a ir moviendo para ver cuál podría ser el efecto, incluso para los propios contratos nuevos. Derivado de las circunstancias que estamos viviendo, es muy probable que se inicien y ya se están iniciando renegociaciones entre arrendadores y arrendatarios para poder definir las condiciones que permitan a las compañías contener los efectos de la situación actual. Esos cambios que se realicen pudieran tener efectos contables para la redeterminación de los activos por derecho de uso, del pasivo financiero, del propio costo financiero dentro del estado de resultados. Es importante mantener el análisis de este tema. Por otro lado, en la parte de inventario se tiene que estar monitoreando constantemente el valor neto de realización, es decir, realmente mi inventario en las condiciones actuales sigue valiendo lo mismo. Se estima que podría haber efectos. Muchos pueden ser relacionados con inventarios que sean estacionales o perecederos, por deterioro, por obsolescencia, por cambios en precio, pero otro tipo de inventarios muy diferentes también pueden tener efectos como las propiedades en construcción, de las entidades que se dedican al tema de bienes raíces. Esta volatilidad o cambios que pueden haber en precios también pueden modificar ese valor que se asigna al inventario que se encuentra en proceso. Y un tema que también será una discusión constante durante este periodo será qué pasa con ese exceso de capacidad. Muchas de las empresas están operando a niveles muy diferentes a los que hacían en 2019. Hay mucha capacidad instalada no utilizada y se tiene que evaluar cuál será el impacto de ese exceso de capacidad, dado que ese efecto bajo las normas requiere reconocerse como parte del resultado del periodo y no como una acumulación al costo del propio inventario. Por lo tanto, pareciera que no hay forma de contener parte del costo sobre todo el costo fijo que ya se incurre, no se va a poder contener vía la capitalización de esos montos al inventario. Entonces requiere un análisis
más detallado y sobre todo con mayor oportunidad. En la parte de ingresos, revisar políticas contables para asegurar que se siguen apegando a la política contable respecto de las condiciones actuales de operación de la compañía. Habrá muchas circunstancias donde se estén buscando esquemas de contener los efectos vía reembolsos, descuentos, créditos, buscar que algunos de los servicios que no se pueden dar hoy se den en un futuro, algunas cuestiones de incentivos para efectos de anticipar flujos de efectivo y que a su vez representen un cambio en el reconocimiento de ingresos. Todas estas nuevas estrategias que se están tomando derivado de las condiciones actuales sin duda tienen que verse en términos de lo que venía haciendo la compañía y cómo lo reflejaba vía el reconocimiento de ingresos y cómo se vería bajo estas nuevas circunstancias. Y en algunos casos pueden resultar contratos o transacciones en las que donde usualmente se generaba un margen de utilidad esperado, conocido, se puedan generar pérdidas o puedan ser deficitarios y por lo tanto esas pérdidas anticipadas o incluso si se llegara a incurrir en alguna obligación, cómo se deberían reconocer desde el inicio o de manera anticipada de acuerdo como lo requieren las propias normas. El tema de pérdida crediticia esperada, o lo que usualmente conocemos como reserva para cuentas incobrables, requerirá hacer una evaluación constante de la forma en cómo se venía haciendo. Hay que considerar cuáles son los escenarios futuros e incorporar esos análisis dentro de la determinación. No puedo hacer la misma determinación que hacía hace un año cuando las condiciones eran muy diferentes a las condiciones actuales donde la restricción en flujos de efectivo sin duda será un tema que será preponderante durante todo 2020 y hacia adelante y por lo tanto eso generará incluso en algunos casos cuentas que se convertirán de manera permanente como incobrables. Y derivado de esto se estima que debería considerarse que va a haber un incremento y eso hay que anticiparlo en los presupuestos y en los propios resultados proyectados que se están trabajando y se están haciendo para el año 2020. Y siempre evaluar toda la información correspondiente a los clientes en particular, sobre todo para identificar en qué condiciones o qué condiciones son las que prevalecen al momento en el que hago esta evaluación. Es decir, un cliente que tenía problemas de flujos desde 2019 probablemente requerirá hacer el reconocimiento de esa incobrabilidad desde 2019. Si son condiciones que se identifican claramente relacionadas con todos los eventos de 2020, sin duda será un tema para evaluar para este año y no afectar periodos pasados. Es un tema de ubicar bien dónde tengo que reconocer ese efecto financiero en cada periodo. Y finalmente, en el tema de deuda financiera, están buscando y todas las entidades dentro de su plan de acción están buscando cómo modificar ciertas condiciones que les permitan continuar con sus pagos, con el cumplimiento de sus obligaciones, con las instituciones financieras. Es importante que todas las modificaciones de términos, incluyendo plazos, tasas, cualquier tema relacionado puede detonar en una extinción o modificación de deuda que para efectos financieros tendrá diferentes tratamientos y pudiera tener impactos relevantes en el estado de resultados de 2020, que es importante evaluarlos dentro de la propia negociación para encontrar un punto medio entre la parte operativa, entre la parte de flujos de efectivo y apalancamiento, pero que a su vez se alinea al efecto financiero que se busca tener. De esta misma forma, muchas de las obligaciones que usualmente se tenían o se tienen con las instituciones de crédito y que permiten clasificar la deuda a corto y largo plazo, las condiciones actuales es un hecho que muchas de estas razones financieras que se tienen que cumplir será difícil mantenerlas y por lo tanto es un buen momento para acercarse a la institución financiera, hacer una revisión para poder ajustar esas obligaciones, ya sea de forma temporal o permanente, pero que permita a las compañías presentar sobre todo un nivel de apalancamiento acorde con las circunstancias actuales que le permita a su vez acceder a mercados o a recursos adicionales de financiamiento, mostrando un nivel de liquidez mucho más óptimo. Y habrá otros temas, difícil abarcarlos todos en una sesión, en solo una sesión. Sin embargo, en el caso de impuestos diferidos, para aquellas entidades que usualmente registran un activo diferido,
se tienen que hacer las revaluaciones, ya que usualmente el activo diferido deriva de condiciones donde se estima que generarán utilidades fiscales en el futuro que permitirán materializar estos efectos temporales de los impuestos. Quizá los efectos van a cambiar y probablemente en muchos casos serán radicales, y eso podría afectar el reconocimiento del activo y probablemente en algunos casos ya no proceda registrar este activo diferido en las circunstancias actuales. En mediciones de valor razonable para cierto tipo de activos también están cambiando, sobre todo algunas que reflejan datos que no son, que son datos más subjetivos. La volatilidad en las circunstancias, en los mercados, en la economía, en las acciones que están tomando los gobiernos, sin duda tendrán un impacto en esas mediciones de valor razonable. Y para aquellas que están contemplando planes de reestructura, importante si esos planes de reestructura conllevan una clasificación diferente de los activos de larga duración, ya sea como activos que se van a mantener para venta o acciones o grupos de activos que se van a considerar como operaciones discontinuadas, porque estas clasificaciones, además del tema de cómo se clasifica en el balance, también tendrán un efecto de evaluación diferente que sin duda tendrá un impacto en el estado de resultados. Y de la mano en los planes de reestructura, cuando hablamos de reestructuras de personal, obviamente cuando se cumplen ciertas condiciones es necesario anticipar las provisiones correspondientes para este tipo de reestructuras, dependiendo del momento en el que se vayan a incurrir. De forma general, sería difícil abarcar todos los temas aplicables a cada una de las industrias, a cada uno del tipo de entidad. Sin embargo, el panorama es este. El panorama es básicamente sí se requiere hacer un análisis detallado para ir anticipando los efectos. En resumen, y tratando de llegar a conclusiones muy puntuales, es al 31 de diciembre de 2019 consideramos que no va a haber necesidad de hacer ajustes a esas cifras, principalmente derivado de que las condiciones existentes al 31 de diciembre de 2019 no son las que se tenían a la fecha, pero sobre todo que las que se tienen a la fecha no evidenciaban esas condiciones al 31 de diciembre de 2019. Sin duda se requerirán revelaciones sobre eventos subsecuentes hasta la fecha de autorización de los estados financieros. Es muy importante porque esto va a ser una constante para el cierre de los estados financieros y sobre todo para la emisión del informe de auditoría. Y ese es el plazo de eventos que se van a tener que tomar en cuenta para efectos de poder mostrar al usuario, al lector del estado financiero, cuál es la situación y cuáles son los efectos. Finalmente, como uno de los últimos temas, la evaluación de negocio en marcha toma una importancia mayúscula en estas circunstancias. Por lo tanto, es importante tomar toda la información disponible sobre el futuro y en algunos casos pudiera ser necesario incluir una nota correspondiente y que seguramente será la nota que en algunos casos el auditor pudiera estar incluyendo o haciendo referencia en su informe. Y finalmente, solo como un consejo, eh, estos efectos están cambiando y las condiciones están cambiando constantemente. El monitoreo del impacto tanto en el negocio como en la operación debe de ir de la mano con la perspectiva de la información financiera, sobre todo para identificar y reconocer y sobre todo anticipar cualquier efecto financiero en el estado de resultados o en el balance general, que sin duda son elementos básicos que la administración está tomando para contener la situación actual. En la parte contable financiera, sería todo de mi parte. Le doy la palabra a Pedro Zugarramurdi para que nos platique en detalle cuáles serían las consideraciones para la parte fiscal. Gracias, Esteban. Hay por ahí, seguramente habrán escuchado un proverbio que dice más o menos así: espera lo mejor y prepárate para lo peor. En efecto, actualmente en materia fiscal estamos entrando en un panorama que puede llegar a ser complicado para los contribuyentes, toda vez que por un lado todavía existen muchos elementos inciertos en el ambiente económico que pueden provocar que las compañías tengan que tomar medidas extremas para eficientar sus recursos y su liquidez, lo que traerá consecuencias fiscales necesariamente y algunas no necesariamente se tenían planeadas. Y por otro lado, existen elementos que ya les pueden estar afectando desde ahora y que al paso de los meses
pueden afectarles de manera muy importante, de tal forma que hay que ir planeando en el corto y mediano plazo para anticipar una reacción adecuada en la medida de lo posible. Uno de estos elementos económicos que ya está empezando a afectar a las empresas es el correspondiente al tipo de cambio. Y otro que puede empezar a hacerlo es la inflación. Como todos ustedes saben, tanto en el caso de las cuentas por cobrar como entre las cuentas por pagar, estos elementos pueden llegar a generar ya sea un ajuste por inflación acumulable o una ganancia o pérdida cambiaria que puede ser también acumulable o deducible. Sin embargo, cuando se presentan cambios bruscos o variaciones importantes en estos dos indicadores, normalmente pueden llegar a tomar a las empresas con montos importantes de créditos o deudas que pueden impactarles no solo a nivel anual, sino también a nivel de pagos provisionales, lo que evidentemente puede llegar a tener un efecto importante en la liquidez de las mismas. En efecto, tan solo hace unos días, las compañías debieron presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio 2019, por lo que ya están en posibilidad de determinar un nuevo coeficiente de utilidad para ser utilizado en los pagos provisionales correspondientes al ejercicio 2020, empezando por el correspondiente al mes de marzo. Y en las circunstancias actuales, en donde la liquidez juega un papel importante en las empresas, el realizar pagos provisionales en exceso a lo que se espera obtener como impuesto anual, cualquier coeficiente de utilidad puede parecer alto. Por lo que en estos casos hay que anticipar diversas acciones a fin de no poner a las empresas en esa circunstancia de falta de liquidez de la que hablábamos. Es decir, no importa si una empresa factura consistentemente durante el presente ejercicio y si los plazos para el cobro de sus facturas se alargan, ya que en estos casos los ingresos deberán ser acumulados para efectos de los pagos provisionales del impuesto sobre la renta y pudieran no tener el efectivo suficiente para poder realizar estos pagos. En este sentido, puede darse el caso de que esas facturas cuyo cobro se alarga puedan convertirse en cuentas incobrables, por lo que de ser necesario, empieza a considerar la posibilidad de tener que castigar dichas cuentas para poder tomar la deducción correspondiente al final del ejercicio. Y finalmente, pueden presentarse ciertos factores que involucren costos fiscales importantes, tal como pueden ser el pago de ciertas indemnizaciones a empleados en caso de presentarse reducciones de personal, o bien el pago de penas convencionales o de reclamaciones por incumplimiento de contratos derivados de la propia recesión económica. Costos fiscales por la presentación tardía o por la omisión de la presentación de alguna declaración, o bien también el retraso en la obtención de las devoluciones de saldos a favor. En cualquier caso, la evaluación que puedo hacer de todos esos efectos permitirá a las empresas eficientar los recursos, tanto materiales o humanos, con lo que pueda contar, así como el uso del efectivo que le pueda permitir no caer en problemas de liquidez durante el presente año. Si pudiéramos pasar a la siguiente lámina. Y entrando un poco ya a detalle en todos estos efectos, me parece que uno de los más importantes y que siempre ha afectado en mayor o menor medida, pero aún más en estos momentos, es el correspondiente a la variación en el tipo de cambio, así como los efectos inflacionarios, ya que, como lo mencionamos anteriormente, dependerá mucho del monto de las cuentas por cobrar y de las cuentas por pagar con los que cuente la empresa en este momento y los que se pueden ir acumulando durante el año. Con objeto de ubicarnos un poquito más en la problemática, cuando una empresa tiene cuentas por cobrar importantes, pues generará un ajuste por inflación deducible. Y si estas son en moneda extranjera, al depreciarse el peso, estará generando una ganancia cambiaria que deberá reconocer como un ingreso. Pero por otra parte, si la empresa cuenta con pasivos importantes, el ajuste por inflación será acumulable y de ser estos pasivos en moneda extranjera, generará una pérdida cambiaria. Por lo tanto, estos efectos deberán ser medidos continuamente y proyectados por las empresas desde ahora para poder determinar el impacto que podrán
tener estas partidas en el impuesto del ejercicio 2020 y así poder tomar las decisiones y hacer los ajustes con su debido tiempo. Ahora bien, recordarán que a partir de este 2020 entró en vigor una nueva limitante para la deducción de los intereses establecida en la fracción 32 del artículo 28 de la ley del impuesto a la renta. Esta limitante resulta complementaria a la establecida por la propia ley mediante la capitalización delgada. La mecánica establecida ahora para el cálculo de los intereses no deducibles bajo esta nueva limitante señala que las ganancias o pérdidas cambiarias devengadas por la fluctuación de la moneda no tendrán el tratamiento de intereses, salvo que deriven de un instrumento cuyo rendimiento sea considerado interés. Este tratamiento se contrapone con el hecho de que para efectos de la capitalización delgada, los efectos de la fluctuación cambiaria sí se consideran interés. Así, dentro de la evaluación que tendrán que hacer las empresas, está el considerar que la pérdida cambiaria pudiera ser deducible al 100% al no estar limitada bajo la nueva mecánica. Y, asimismo, de conformidad con lo incluido como parte de la reforma 2020, pues las deudas por las que deriven intereses que no lleguen a ser deducibles conforme a esta nueva mecánica, pues no deberán considerarse como parte del ajuste por inflación y, por lo tanto, no van a generar una partida acumulable. Por último, no debemos dejar de mencionar que si bien la devaluación del peso frente al dólar provoca que los productos mexicanos sean más competitivos en el exterior al resultar más baratos, también es cierto que muchas de las materias primas que se utilizan en la industria en México son importadas, por lo que el costo de producción de muchos artículos puede verse incrementado y en consecuencia también el precio final de dichos productos. En materia de pagos provisionales, ya mencionábamos que dependiendo de las circunstancias, puede resultar en un desembolso efectivo importante en las empresas. Sin embargo, en complemento a lo que ya señalábamos anteriormente, en caso de generarse una ganancia cambiaria, esta deberá hacerse como un ingreso para efectos de los pagos provisionales, pero no así la pérdida cambiaria al tratarse de una deducción. Lo cual, dependiendo del caso, puede llegar a ser un efecto muy importante dentro de los pagos provisionales y provocar desembolsos no deseados en estos momentos de crisis de efectivo. Asimismo, en realizar pagos provisionales en exceso, derivados de conceptos como la ganancia cambiaria, puede llegar a generar un saldo a favor en el ejercicio de 2020, el cual puede ser complicado y tardado para obtener su devolución por parte de las autoridades fiscales bajo las circunstancias actuales. Un aspecto que no debemos de perder de vista es el que en ciertos momentos se pueden llegar a contemplar como una posibilidad, es el no realizar algún pago provisional debido a la falta de liquidez. Sin embargo, esto es algo que no resulta muy recomendable debido no solo a que puede estar sujeto a una multa que puede oscilar entre los poco más de 17,000 pesos y a poco más de 34,000, sino que de acuerdo a las nuevas disposiciones que entraron en vigor a partir de este 2020, a la falta de presentación de 2 o más pagos provisionales o pagos definitivos, como podría ser el caso del IVA, y estos pagos ya sean consecutivos o no, puede dar lugar a la cancelación temporal o definitiva de los certificados de sello digital de las empresas, lo cual impediría la emisión de facturas y por lo tanto la operación de las empresas, ¿no? Entonces poniendo en una situación todavía más grave a las empresas que se planteen este escenario. Este mismo escenario podría presentarse en caso de que se llegara a declarar ingresos o impuestos retenidos que no concuerden con los señalados en los comprobantes por las empresas o en las bases de datos que tengan las autoridades fiscales. Por lo tanto, antes de tomar este tipo de decisiones, será necesario evaluar otras alternativas que puedan ayudar a las empresas en su manejo de efectivo sin generarles consecuencias adversas como las mencionadas anteriormente. En un escenario de crisis en el que algunos clientes pueden entrar en problemas de liquidez,
existe la posibilidad, como ya lo mencionaba anteriormente, de que algunas de las cuentas por cobrar de las empresas se encuentren en problemas de cobro, por lo que vale la pena tener muy presente cuáles son los requisitos establecidos en la ley para poder hacer deducibles las pérdidas generadas por los créditos que se consideren incobrables. En este caso, hay que recordar que se van a considerar incobrables conforme a la ley aquellas cuentas en el mes de prescripción o antes si fuera notoria la imposibilidad práctica de cobro, para lo cual va a ser necesario diferenciar aquellas cuentas que sean mayores a 30,000 UDIs, que actualmente representan aproximadamente 195,000 pesos. Más aún, va a ser muy importante empezar a revisar los expedientes de estas cuentas a fin de tenerlos bien armados con la documentación que sea necesaria para soportar la imposibilidad práctica de cobro que mencionábamos hace un momento y, por supuesto, analizar con tiempo las acciones legales que sean necesario ejecutar, así como los avisos que se tienen que presentar para cumplir con los requisitos que marca la ley. Hay que recordar que para el caso del ajuste anual por inflación, y tomando en cuenta este tema de la incobrabilidad de los créditos, de las cuentas por cobrar, los créditos incobrables ya no se van a considerar en el cálculo de la determinación de este ajuste por inflación a partir del mes de junio, por lo que será necesario tomar en cuenta el posible efecto en el ajuste por inflación deducible, ya que ya no se tendría ya no se tendría por virtud de esta decisión de cancelar las cuentas por incobrabilidad. Y en cuanto a los otros factores que habría que tomar en cuenta en situaciones como estas que estamos atravesando, está, por ejemplo, la posibilidad de que las empresas tengan que reducir el personal o bien prestaciones al personal actual. En este tipo de escenarios, el pago de indemnizaciones implicará un desembolso de efectivo en este momento, pero también un gasto deducible para efectos ya del impuesto anual, mientras que la reducción de prestaciones exentas puede implicar una disminución de la deducción de estos conceptos para la compañía. Hay que recordar que en caso de disminuir las prestaciones exentas a trabajadores en un ejercicio respecto de las otorgadas en el ejercicio anterior, bueno, pues el factor de deducción que puede ser deducido al punto 47% o que podrá ser reducido del punto 47% en lugar del punto 53% que pudiera venir aplicando la empresa hasta el momento. Otro aspecto que debe tomarse en cuenta para aquellos que estén bajo un contrato de arrendamiento de inmuebles, ya sea como arrendadores o como arrendatarios, es el efecto fiscal que puede presentarse en caso de verse en la necesidad de cancelar estos contratos de arrendamiento. En efecto, aquí, en caso de que sí hayan realizado construcciones, instalaciones o mejoras en esos inmuebles arrendados, la ley contempla que al momento de la cancelación de dichas construcciones o mejoras, estas van a pasar al poder del propietario, lo cual le va a generar o le generará al arrendatario una deducción por el saldo pendiente de deducir que tuviera y por el contrario, pues le generaría un ingreso al arrendador. En esto no podemos dejar de mencionar, ¿no?, la posibilidad de que en situaciones como las actuales puedan presentarse incumplimientos a los diversos contratos que tengan celebrados las empresas, ya sea por parte de los clientes o por parte de la propia empresa. Y ante esta situación, es posible que se presenten reclamaciones que conlleven al pago de penas convencionales o bien a la generación de alguna pérdida que pueda considerarse como de causa mayor o de fuerza mayor, lo cual podría generar ya sea un ingreso o una deducción dependiendo de en quién va a recaer el incumplimiento o la reclamación. Y por último, dentro de estos factores que deben tomarse en cuenta en este 2020, y tiene que ver con todas aquellas estrategias que se deseen implementar y que puedan estar consideradas como operaciones relevantes y que deban ser informadas como parte de la declaración informativa trimestral. O bien, como un esquema reportable conforme a las nuevas disposiciones que entraron en vigor derivado de la reforma de 2020.
En este último caso, es importante que recuerden que a la fecha no existe un límite máximo para no reportar un esquema reportable y que algunos de estos esquemas son bastante generales. Por ejemplo, la ley contempla que la transmisión de un activo depreciado totalmente a una parte relacionada se va a considerar un esquema reportable, no importando el monto de la operación. Al día de hoy no existe un límite. O bien, podemos tener otro caso en donde un esquema reportable señala que es tener pérdidas fiscales cuyo plazo esté por terminar y se generen utilidades que disminuyan dichas pérdidas y que al mismo tiempo generen una deducción para una parte relacionada. Todos estos dos esquemas o estas dos situaciones también se van a considerar como un esquema reportable y no tenemos hoy en día un límite. Por lo tanto, habrá que estar muy claros de si estos pueden generar una información hacia las autoridades bajo este tipo de esquemas. Y bueno, como todos sabemos, a estas alturas, el gobierno ha decidido que las medidas de apoyo para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia y de la coyuntura con el precio del petróleo no deben estar dirigidas a las empresas del país y que, por lo tanto, ninguna de estas medidas de apoyo propuestas por el gobierno, más bien, ninguna de estas medidas de apoyo propuestas por los organismos internacionales, como la OCDE, o por organismos profesionales y organizaciones empresariales, como pueden ser el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, etcétera, y tales como han sido la prórroga en el pago de impuestos, incentivos para la inversión y el empleo mediante la deducción anticipada de nuevas inversiones en activos fijos, o también la eliminación temporal de ciertas limitantes a deducciones para incentivar la actividad económica. Bueno, pues ninguna de estas medidas bajo la visión de nuestro gobierno van a ser implementadas, por lo menos no en el corto plazo. Por tanto, las empresas van a tener que utilizar los elementos con los que hoy en día cuentan para poder manejar de manera más eficiente su efectivo y poder optimizar su carga fiscal durante el 2020. En este sentido, hemos pensado darles algunas alternativas que pudieran analizarse en las futuras semanas o en los meses a fin de evaluar su oportuna implementación. Y estas alternativas pueden ir desde la posibilidad de refinanciar o de reestructurar sus deudas, ya sea con partes relacionadas o con terceros, a fin de, por ejemplo, convertirlas en pesos en lugar de manejarlas en este momento en moneda extranjera, y así evitar los efectos cambiarios que hemos mencionado. Asimismo, también existe la posibilidad de utilizar otros mecanismos como puede ser el factoraje financiero para monetizar las cuentas por cobrar que tengan, teniendo en cuenta, evidentemente, el tratamiento fiscal que para estas operaciones se tienen contemplados en la ley del impuesto a la renta y también especialmente en la ley del impuesto al valor agregado. Otras alternativas que no pueden descartarse sería la realización de reestructuras corporativas en donde puede incluirse precisamente las fusiones de empresas o dentro del grupo para hacerlo más reducido y poder ahorrar en costos administrativos e incluso fiscales. Así también, bueno, existe la posibilidad de capitalizar ciertos pasivos para eliminar los efectos que ya mencionábamos anteriormente durante la plática en materia de ajustes por inflación y efectos cambiarios. Evidentemente, y en ciertas circunstancias, puede darse la posibilidad del pago en parcialidades de créditos fiscales que se pueden llegar a generar o se pueden llegar a tener, y en un momento dado, bueno, agilizar la solicitud de devolución de saldos a favor de impuestos con los que se cuente, y debiendo tomar en cuenta que en estos casos, bueno, hay que tener toda la documentación a la mano porque pues, seguramente será requerida por las autoridades fiscales durante el proceso, como lo hacen hasta el momento. Por último, y dependiendo evidentemente de las circunstancias de cada uno de ustedes, podría analizarse la posibilidad de
de solicitar una confirmación de criterio a las autoridades fiscales para evitar que algunos de sus clientes les realicen la retención del 6% del IVA si es que esto es algo que les está restando flujo para el capital del trabajo y evidentemente en el caso de que estuvieran prestando servicios en los que ustedes consideren que no les aplica esta retención. Y ya para concluir nuestra plática, quisiera yo resumir aquellos puntos fiscales que deberán tomarse en cuenta y cuidarse durante este 2020, a fin de, por supuesto, evitar mayores problemas y distracciones en su operación. Y el primer punto tiene que ver básicamente con asegurarse que van a cumplir al 100% con las obligaciones fiscales, evitar retrasos e incumplimientos que evidentemente puedan generar algún requerimiento por parte de las autoridades y que distraigan los recursos valiosos, tanto materiales humanos, con los que cuentan de la operación. Y en ese sentido, en caso de tener algún requerimiento o invitación, bueno, pues será necesario que se atiendan de manera oportuna y de forma adecuada para evitar mayores complicaciones y posibles liquidaciones futuras. El segundo punto a mencionarles sería que deberá monitorearse muy de cerca durante todo el año. Es el relativo precisamente al efecto cambiario e inflacionario que puede llegar a presentarse y que en un momento dado puede ser un factor de descapitalización importante. Por último, y ya no menos importante, pues evidentemente deberán tomarse en cuenta todos los impactos que pueden llegar a generar algunas de las nuevas reformas que entraron en vigor este año, como puede ser precisamente la limitante de la deducción de los intereses, ahora que muchas empresas pueden requerir de financiamientos adicionales, así como precisamente el tratamiento de vehículos extranjeros y la información de los esquemas reportables y operaciones relevantes. Con esto termino yo la parte de los temas fiscales y regreso los micrófonos a Esteban para los últimos comentarios y nuestra despedida. Muchas gracias, Pedro. Como bien dices, esta es la parte final de la sesión. En nombre de Mauricio Brizuela, Pedro y un servidor, agradecemos a todos su participación. Comentarles que la sesión va a estar disponible en nuestra página de internet probablemente a partir de mañana y en nuestras redes sociales estaremos compartiendo esta y otros documentos, otras publicaciones que nos parecen relevantes en estos momentos para todos ustedes y para la situación que estamos todos enfrentando. También, por otro lado, estaremos teniendo la serie de webinars que comentaba al inicio Mauricio, a los cuales están cordialmente invitados, esperando que todo lo comentado aquí les sea de utilidad a cada uno de ustedes. Hemos recibido algunas preguntas en el proceso, las cuales estaremos respondiendo directamente vía sus correos electrónicos, los cuales les haremos, les comentaremos con detalle a las preguntas que nos hicieron llegar. Con todo gusto, les agradecemos la participación. Recordarles la invitación a nuestro próximo webinar el 14 de abril, donde Mauricio Brizuela, socio director, Andrea Vega, socia coordinadora de BPS, Manuel Llano, socio de Business Advisory Services y Ernestina Valencia, asociada de Seguridad Social, estarán platicando de los aspectos a considerar para el trabajo a distancia, cuáles son los temas principales que cuidar, qué acciones tomar y que esto obviamente se convierta en una nueva forma de trabajo que presente principalmente beneficios en la operación y las circunstancias actuales. Nuevamente, muchas gracias y bueno, nos despedimos. Que tengan muy buena tarde, cuídense mucho y un gusto haber estado con ustedes el día de hoy.